¿Qué pasaría si un millonario en viaje de negocios descubriera de repente a una niña hambrienta en una granja en ruinas y se diera cuenta de que tenía los mismos ojos que la mujer que una vez amó? Eso fue exactamente lo que le sucedió a Richard Hayes en un rincón olvidado de Ohio. Emily no había comido en días. Y lo que comenzó como un acto de bondad se convirtió en una revelación que cambiaría sus vidas para siempre. Un pasado oculto, una amarga batalla familiar y una verdad enterrada durante casi una década salen a la superficie. ¿Será Richard lo suficientemente fuerte para luchar por la hija que nunca supo que tenía o para perderla de nuevo? Ese fue el pensamiento que atravesó a Richard Hayes en el momento en que la desgastada puerta de madera se abrió con un crujido en ese rincón olvidado de Clearwater, Ohio. Durante 3 días, Emily Carter, de apenas 9 años, había sobrevivido solo con agua azucarada gracias a la bondad de su anciana vecina, la señora Evelyn Parker. Su pequeño cuerpo temblaba de hambre mientras se apretaba el estómago vacío con una mano. Desde la ventana polvorienta de su destartalada granja, vio un elegante coche negro deslizándose por el camino de tierra. Una presencia extraña entre tractores oxidados en campos de maíz secos. El corazón de Emily latía con fuerza de miedo. Los hombres en coches relucientes nunca venían por allí. No desde que su abuela, Margaret Miller, había fallecido 2 meses antes, dejándola completamente sola en una casa que parecía derrumbarse un poco más cada día. El coche se detuvo y apareció un hombre con un elegante traje oscuro que llevaba un maletín negro. Sus zapatos lustrados parecían absurdos en ese camino de tierra que brillaba incluso bajo el tenue sol. Se detuvo, miró un papel arrugado con una dirección y se ajustó la corbata como un soldado preparándose para la batalla. Lentamente, caminó hacia su frágil puerta de madera. Emily se quedó paralizada tras una cortina rasgada. Todas las historias que Margaret le había contado sobre desconocidos en la puerta resonaban en su mente. ¿Y si era del gobierno? ¿Y si estaban allí para llevársela y encerrarla en un frío orfanato lejos del único hogar que conocía? El golpe fue 3 veces fuerte que resonó a través de las tablas rotas de la casa. Emily se mordió el labio, intentando contener un rugido en su estómago. ¿Hay alguien ahí dentro? La voz del hombre era profunda y firme. Otro golpe, más fuerte esta vez. Permaneció en silencio, pero su cuerpo la traicionó. Su estómago rugió tan fuerte que casi fue un grito. El hombre se quedó quieto. Pasaron unos segundos. Cuando volvió a hablar, su voz se había suavizado. Sé que estás ahí dentro. No pretendo hacerte daño. Solo necesito hablar. Emily se asomó por la rendija de la cortina. El hombre había retrocedido como para no asustarla. Sus ojos recorrieron la frágil casa con una mezcla de tensión y tristeza. En contra de su buen juicio, la curiosidad consumió su miedo. Lentamente, abrió la puerta y la abrió lo justo para mostrar la mitad de su rostro demacrado. Sus grandes ojos marrones brillaban con sospecha y necesidad. El hombre se quedó paralizado. Su maletín se le resbaló de la mano y cayó al suelo. Su pecho se agitó. Imposible, susurró. No puede ser. Emily frunció el ceño. Estás enfermo. Sir Richard Hayes luchaba por respirar. Esos ojos, esa inclinación de cabeza. Los recuerdos lo asaltaron como un maremoto. La risa de Anna Miller, la mujer a la que había amado con fiereza en la universidad, la forma en que solía sonreírle, incluso cuando estaba en la ruina, y trabajando hasta altas horas de la noche para fundar su empresa, y luego su repentino silencio cuando se fue a Chicago, eligiendo la ambición por encima del amor. Nunca se había perdonado por irse. ¿Cómo te llamas, cariño? Su voz se quebró como si ya supiera la respuesta. Emily, dijo tímidamente. Él repitió el nombre como si saboreara un secreto demasiado peligroso para tragarse. ¿Emily? Su vestido le colgaba suelto sobre su diminuta figura, sus mejillas hundidas, sus labios pálidos. El hambre irradiaba de cada movimiento. A Richard se le hizo un nudo en la garganta. Apenas podía formular la siguiente pregunta. ¿Y tus padres? ¿Dónde están?
Emily bajó la mirada, retorciendo el dobladillo de su vestido desteñido. No tengo padres. Vivo con la abuela Margaret. Pero ella se fue al cielo. Richard retrocedió un paso tambaleándose. Su pulso se aceleró. Quería creer que era una coincidencia, que el destino no se burlaba de él después de todos estos años. Sin embargo, el parecido con Anna era innegable. Su estómago volvió a rugir, una súplica cruda que rompió el silencio. Los instintos de Richard, de hombre de negocios, clamaban por lógica. No supongas, no dejes que tus emociones te cieguen. Pero su corazón, un corazón que había estado encerrado tras los muros de acero del éxito corporativo durante 2 décadas, se estaba rompiendo. ¿Tienes hambre?, preguntó en voz baja. No era una pregunta. Era una acusación contra el cruel universo que había dejado morir de hambre a esta niña. Emily dudó y luego asintió. Richard inhaló profundamente en su mente una tormenta de duda y convicción. Si ella era la hija de Anna, si era su hija, entonces las había abandonado a ambas sin siquiera saberlo. ¿Podría vivir con esa culpa un segundo más? Forzó una sonrisa y extendió la mano. ¿Puedo entrar solo para hablar? Te prometo que no te haré daño. La voz de su abuela resonó en su cabeza. Nunca confíes en extraños, pero la soledad es más fuerte que el miedo. Y Emily, que no había hablado con nadie más que con la señora Parker en semanas, se hizo a un lado. Richard entró en la casa. El aire olía a polvo y abandono. El suelo era de tierra desnuda, las paredes llenas de grietas. 2 camas con sábanas remendadas estaban en la trastienda como reliquias de otra época. Le ardía la garganta. Esto no era solo pobreza. Era la supervivencia aferrándose a la punta de los dedos. Abrió su maletín, no con contratos ni tratos, sino con un paquete de galletas que había comprado en el camino. Las colocó con cuidado sobre la mesa destartalada. Los ojos de Emily se abrieron de par en par como si él hubiera puesto oro ante ella. Abrió el paquete, con sus pequeñas manos temblorosas, devorando la comida como si fuera a desaparecer. Richard observó una mezcla de dolor y asombro arremolinándose en su pecho. ¿Era esto realmente lo que el destino le había ocultado durante casi una década, Emily? Dijo con cuidado. ¿Te habló tu abuela alguna vez de tus padres? ¿De tu madre? La niña se limpió los labios con migas. Dijo, mi madre se llamaba Anna. Quería ser enfermera, pero enfermó y también fue al cielo. La abuela decía que mi padre era un buen hombre, pero las cosas no salieron bien. Richard se agarró a la mesa para estabilizarse. Anna, era cierto. La línea de tiempo lo impactó como un rayo. Emily cumpliría 10 años el mes que viene. 10 años desde que Anna y él se separaron. Le flaquearon las piernas. Cayó sobre una rodilla frente a la niña, mirándola fijamente a los ojos. Emily. Se le quebró la voz. Hay una posibilidad de que sea tu padre. Se quedó paralizada. Las galletas se le resbalaron de los dedos. Durante un largo instante, el silencio cayó como una piedra. Entonces, en un susurro muy suave, preguntó, si eres mi padre, ¿por qué nunca viniste a buscarme? La pregunta fue como un cuchillo que se le clavaba en el pecho a Richard. ¿Cómo podía explicar la ambición, la ignorancia, las oportunidades perdidas? ¿Cómo podía decirle que había sido demasiado ciego para ver lo que realmente importaba? Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sabía que existías, susurró. Si lo hubiera sabido, habría removido cielo y tierra para encontrarte. Emily lo observó un instante, con una mirada suspicaz pero desesperada. Finalmente, formuló la pregunta que decidiría el futuro de ambos. Si eres mi padre, ¿me sacarás de aquí? Richard miró la choza en ruinas y luego volvió a mirar esos ojos suplicantes. La batalla interior había terminado. Por una vez, el hombre que había construido imperios con una voluntad de hierro eligió con el corazón. Sí, Emily, si soy tu padre, nunca volverás a pasar hambre ni a estar sola. Esa es mi promesa.
Y aunque aún no estaba seguro en su alma, ya sabía que su vida acababa de cambiar para siempre. Si estuvieras en el lugar de Richard, ¿creerías de inmediato que Emily era tu hija o necesitarías primero una prueba irrefutable? Los días que siguieron a su primer encuentro fueron como un sueño. Ni Richard Hayes ni Emily Carter querían despertar. Por primera vez en su corta vida, Emily probó lo que significaba estar a salvo. Comidas calientes, ropa limpia y la comodidad de conciliar el sueño sabiendo que alguien volvería por ella por la mañana. Para Richard, cada sonrisa, cada pregunta que hacía, cada risa frágil que emitía, reabrieron partes de su corazón que creía muertas hacía mucho tiempo. Pero los sueños son frágiles, y la realidad golpeó con puños de hierro. 3 días después de que la prueba de ADN confirmara lo que su corazón ya sabía, que Emily era su hija, Richard recibió una llamada de su abogado, Robert Collins. La voz al otro lado era inusualmente grave. Richard, necesito que mantengas la calma. Ha habido un avance. Alguien ha presentado una demanda contra la custodia de Emily. Richard se quedó paralizado en su apartamento de Chicago. Acababa de colgar un vestido nuevo para Emily en su habitación recién decorada. Las cortinas rosas ondeaban con la brisa matutina. ¿A quién se oponía? Thomas Miller. Afirma ser el pariente vivo más cercano de Emily. Su tío. El pulso de Richard latía con fuerza. Su tío. Ese hombre nunca apareció cuando Emily se moría de hambre en Clearwater. ¿Dónde estaba cuando Margaret murió y la dejó sola? Desafortunadamente, a la ley no le importa dónde estaba. El parentesco consanguíneo le da ventaja, respondió Robert con gravedad. Ha solicitado la custodia temporal. Esas palabras fueron como un trueno que resonó en el pecho de Richard. Miró hacia la habitación de Emily, donde ella tarareaba mientras trenzaba el pelo de una muñeca que él le había comprado. La idea de que alguien la arrebatara de él ahora era insoportable. Esa tarde, Richard condujo de vuelta a Clearwater. Al tomar el conocido camino de tierra, vio a un hombre alto y demacrado frente a la vieja granja de Emily, hablando con la señora Evelyn Parker. Tenía las manos ásperas, la postura severa y la mirada penetrante, con la paciencia de un depredador. Así que este era Thomas. La pequeña mano de Emily se deslizó en la de Richard al bajar del coche. Se puso rígida al instante al ver al hombre. Richard se arrodilló a su lado. ¿Sabes quién es? Emily negó con la cabeza lentamente. La abuela Margaret solía recibir cartas de alguien llamado Thomas. Nunca quiso que las leyera. Thomas se giró al oírlos acercarse. Sus labios se curvaron en una especie de sonrisa y desprecio. Así que eres el millonario que de repente decidió ser padre. Su tono destilaba desdén. ¡Qué momento tan oportuno! No necesito la oportunidad. Necesito la verdad, replicó Richard, manteniendo la voz firme por el bien de Emily. Y la verdad es que es mi hija. Thomas rió entre dientes sin calidez. Los papeles de ADN no te hacen padre. Tengo lazos familiares, tierras y una vida estable. ¿Qué tienes? Un ático en Chicago y una chica que conoces desde hace ¿cuánto? ¿2 semanas? Las palabras calaron más hondo de lo que Richard esperaba. ¿Eso era todo lo que el tribunal vería? Un hombre de negocios aferrándose a una hija recién descubierta. Apretó el puño, pero tranquilizó la voz. Lo que tengo es amor. ¿Y dónde estabas tú cuando ella se moría de hambre en esa choza? ¿Dónde estabas cuando Margaret murió, dejándola sola con nada más que polvo y hambre? El rostro de Thomas se ensombreció. Una neblina de precaución. No me conoces. En ese momento, Emily se acercó más a Richard, con la voz temblorosa. Quiero quedarme con mi papá. El aire se congeló. Thomas se agachó a su altura, con la mirada calculadora. Emily, cariño, no dejes que este hombre te llene la cabeza. Es rico. Los ricos no se quedan. Puedo darte un hogar en la granja para que juegues con animales de una familia que realmente te pertenece. Antes de que Richard pudiera responder, se oyó otra voz. Sí le pertenece. Todos se giraron.
A pocos metros de distancia estaba Linda Miller, la hermana menor de Anna. A Richard se le encogió el corazón. Su presencia allí solo podía significar una cosa, susurró Linda a Richard. Tú. Sus ojos se clavaron en él con una amargura que lo heló. Abandonaste a mi hermana cuando más te necesitaba. Ahora crees que puedes entrar y llevarte a su hijo. No mientras yo viva. El mundo de Richard se tambaleó. Recuerdos de la risa de Anna, su última pelea la noche que se fue a Chicago. Todo volvió a su mente con una claridad violenta. Dio un paso tambaleante, como si lo hubieran golpeado. «Sabes que no es cierto», murmuró. No sabía que estaba embarazada. Nunca supe que Emily existía. El rostro de Linda permaneció duro, pero sus ojos brillaron con dolor. Arrepentimiento, tal vez culpa. Aún así, sus palabras fueron hirientes. Anna intentó decírtelo. No te importó. Richard sintió que Emily apretaba su mano con más fuerza. Se tragó la tormenta que rugía en su interior. No había forma de que esta niña escuchara semejante veneno. Pero también sabía que algo más oscuro estaba en juego. La repentina alianza de Linda con Thomas, su veneno hacia él, no tenía sentido. Esa noche, solo en su apartamento, Richard luchó con sus pensamientos. ¿Estaría diciendo la verdad Linda? ¿De verdad había intentado Anna contactarlo tantos años atrás? De ser así, su ambición no solo le había costado un amor. Le había costado 10 años con su hija. Se sirvió una copa, pero no alivió el dolor. De repente, su imperio se sintió como un cascarón vacío. ¿De qué valían el acero y el cristal cuando su propia sangre había crecido hambrienta y olvidada? A la mañana siguiente, Richard recibió una carpeta de Robert Collins. Investigamos las finanzas de Thomas, explicó el abogado. Resulta que tiene la vista puesta en el terreno que Margaret dejó. Ahora vale casi $500,000, con el desarrollo expandiéndose hacia Clearwater. Así que, eso era todo. Emily no era una niña para él. Era la clave de su fortuna. La revelación quemó a Richard como fuego, pero también le robó la determinación. No dejaría que la avaricia le arrebatara a Emily. Nunca más. Cuando comenzó la audiencia de custodia en el juzgado del condado, el ambiente estaba electrizante. Los periodistas se habían reunido buscando la batalla por la custodia de la hija secreta del millonario del escándalo. Thomas, con expresión de suficiencia, se sentó junto a él, con los brazos cruzados. Al otro lado de la sala, Richard sostenía la mano de Emily. La otra le temblaba a pesar de su esfuerzo por aparentar calma. El juez entró. Los papeles crujieron. Las voces se apagaron. El señor Hayes, el juez, dijo con severidad: «Usted afirma ser el padre biológico de Emily Carter». El señor Miller lo refuta, alegando la patria potestad como tío de la niña. Hoy escucharemos los argumentos. Thomas Rose, primero, describió a Richard como un empresario imprudente que buscaba titulares. Habló de raíces de sangre, lazos de granjas familiares y valores honestos. Linda corroboró la historia del abandono de Anna, dejándola sola mientras Richard perseguía la riqueza. El pecho de Richard ardía con cada palabra. Mentiras, medias verdades, recuerdos retorcidos, cada una de ellas una cadena que lo arrastraba a una culpa aún más profunda. Cuando llegó su turno, Richard se mantuvo firme, con voz temblorosa pero feroz. Sí, construí un imperio. Sí, perdí de vista las cosas que importaban. Pero nada de eso cambia esto. Emily es mi hija. La dejaron morir de hambre mientras su familia miraba hacia otro lado. La encontré, la alimenté. Y la amo más que a mi propia vida. Eso es lo que me convierte en su padre. La sala del tribunal contuvo la respiración. Entonces llegó el momento inesperado. El juez se volvió hacia Emily. Emily, cariño, ¿quieres decir algo? Richard se quedó paralizado. No quería que la arrastraran a esto. Pero Emily, pequeña y temblorosa, se quedó de pie en su silla, con la voz suave pero clara. Quiero quedarme.
Con mi papá. Porque cuando me mira, sé que importo, y nunca antes lo había sentido. Jadeos recorrieron la sala. A Richard se le hizo un nudo en la garganta. Las lágrimas amenazaban con salir. La sonrisa de Thomas se desvaneció. Linda apartó la mirada. El juez asintió con gravedad. Deliberaremos más. Pero las palabras de Emily pesan mucho en esta decisión. Al sonar el mazo, Richard se dio cuenta de que esto estaba lejos de terminar. Thomas no se rendiría fácilmente. Los motivos de Linda seguían siendo una nube de secretos. Pero una cosa era segura: lucharía hasta su último aliento. Por Emily, por Anna, por la segunda oportunidad que el destino le había dado. La batalla por la custodia llegó a su punto álgido en el pequeño juzgado de Clearwater. Semanas de testimonios habían dejado a todos en carne viva, pero nada los preparó para las pruebas que el abogado de Richard Hayes reveló el último día. Una grabación llenó la sala, la inconfundible voz de Thomas Miller. Si testificas en su contra, Linda, dividiré contigo la herencia de las tierras de Margaret. Se oyeron jadeos. Linda Miller se derrumbó, admitiendo que se había dejado llevar por la codicia y la desesperación. Confesó que Richard nunca supo del embarazo de Anna. Anna había elegido el silencio para poder perseguir sus sueños. Para Richard, la verdad fue devastadora y liberadora a la vez. Años de culpa se le quitaron de encima. No había abandonado a Anna. Simplemente nunca se le había dado la oportunidad. El fallo del juez fue rápido y decisivo. La custodia de Emily Carter se otorga a su padre, Richard Hayes. Emily lo abrazó, susurrando: «Ganamos, papá». Richard la abrazó como si fuera el latido de su corazón. «No, cariño. Por fin nos encontramos». Thomas, furioso, dejó sus planes en ruinas. Linda, avergonzada pero entre lágrimas, solo pidió una cosa. ¿Podría algún día contarle a Emily sobre su madre? Richard dudó, pero cuando Emily lo miró con ojos esperanzados, aceptó con la condición de ser sincera. De vuelta en Chicago, la vida de Richard se transformó. Su ático se convirtió en un verdadero hogar lleno de los dibujos de la risa de Emily y el olor a galletas de la señora Lucinda, su amable ama de llaves. Richard se las arregló para ser padre, quemando panqueques, improvisando cuentos para dormir, pero a Emily nunca le importó. Para ella, su presencia lo era todo. Una noche, le preguntó en voz baja: «Papá, ¿crees que mamá puede vernos?» La voz de Richard se quebró al besarla en la frente. «Creo que sí puede, y está orgullosa de ti, orgullosa de nosotros». Meses después, regresaron a la granja abandonada en Clearwater. Emily se quedó mirando la habitación polvorienta donde una vez murió de hambre. «Parece un sueño», murmuró. Entonces, con una chispa en los ojos, «¿podemos construir algo nuevo aquí? Un hogar para niños sin nadie». El pecho de Richard se llenó de orgullo. «Sí, eso es exactamente lo que haremos». Así nació la Fundación Anna Miller. El lugar del sufrimiento de Emily. Se convirtió en un faro de esperanza. En su inauguración, Richard habló con Emily a su lado. «Una vez pensé que el éxito eran rascacielos, pero el verdadero éxito se mide en amor y en segundas oportunidades. Emily me dio la mía. Ahora se la damos a otros». La multitud aplaudió, pero Richard solo vio a su hija sonriendo entre lágrimas. Esa noche, Emily lo abrazó fuerte. «Papá, creo que mamá está muy orgullosa ahora». Richard cerró los ojos, invadido por la paz. «Sé que ella es Emily. Sé que lo es». «¿Cómo te sentiste al ver a Richard y Emily finalmente triunfar sobre cada obstáculo? ¿Crees que Richard hizo bien en perdonar a Linda por traicionarlo? Si esta historia te conmovió, comenta 100 veces abajo. Cuéntanos desde qué país la estás viendo. Y no olvides darle me gusta y compartirla para que más personas crean en el poder del amor y las segundas oportunidades.